Y está con nosotros David Páramo. Buenas noches. Kimberly, qué gusto estar contigo, qué gusto compartir este espacio. Hay que concentrarnos y hacerlo bien en qué está pasando en la economía. Si yo te digo que la economía mexicana está en crisis, lo más probable es que me creas. ¿Por qué todo el mundo dice eso? Porque todo el mundo lo dice, porque es un principio de red social, porque todo el mundo está con la idea de que estamos viviendo uno de los peores momentos, si no el peor momento económico de la historia. Siempre. Es una mentira. Es una mentira. Hay quienes dicen en las redes sociales, candidatos a la presidencia de la República, que la economía mexicana está en ruinas, que la economía mexicana está mal. Sin embargo, está viviendo uno de los periodos más largos de crecimiento de los tiempos recientes. Un periodo de crecimiento comparable al que se vivió entre 1996 y 1999, considerando que ahí se venía dando el rebote de la crisis financiera y la crisis económica de 1995. Entonces los crecimientos del Producto Interno Bruto son más altos por la comparación. Es un periodo que la economía mexicana ha crecido trimestre con trimestre de manera consecutiva desde el tercer trimestre de 2009. Hace una media hora aproximadamente platicaba con Ernesto Cordero, que a él le tocó ser secretario de Hacienda. Él era el secretario de Hacienda cuando estalla la crisis financiera de Lehman Brothers 2008 y las medidas que se tomaron. Si recuerdas, la medida fundamental que tomó el gobierno mexicano fue aumentar los impuestos y apretar el gasto. Y que todo mundo decían, Stiglitz y todos, que nos habíamos equivocado, que era un error, que no había funcionado. Bueno, pues tan funcionó que hoy la economía mexicana crece de manera consecutiva. El crecimiento del año pasado es un crecimiento del 2.3% en la economía. ¿Qué significa que la economía haya crecido 2.3%? Un gran crecimiento. Podrá decirte alguien, bueno, pero es el menor crecimiento de los últimos 4 años. Sí, nada más que recordemos dónde estábamos parados hace justamente un año. Venimos de, déjame irme un poco para atrás si me da tiempo. Recordemos qué ha pasado de 2008 a la fecha en la economía mundial. La crisis financiera global. La caída en los precios del petróleo, que la mezcla mexicana cayó de niveles de $100 por barril a $18 por barril. Que la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El inicio de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Y durante el último año, la victoria electoral de Donald Trump, el cambio sobre cosas que veíamos como cantadas en la economía mexicana, el propio Tratado de Libre Comercio, se explicaría que la economía mexicana en ese entorno hubiera crecido, o no hubiera crecido, incluso hubiera decrecido un poco. Es uno de los años más difíciles de los tiempos modernos. Y gracias a las buenas medidas económicas, gracias a que llevamos más de 30 años haciéndolo bien en materia económica, esto ha funcionado. Vemos una economía que, insisto, ha crecido todos los trimestres desde el tercero del 2009 a la fecha. Que la economía mexicana, este crecimiento lo está haciendo además con un cambio en la base. Antes dependíamos mucho del petróleo. Hoy la economía mexicana en los últimos años se ha convertido en una economía de servicios. El internet, las nuevas tecnologías, el propio comercio han crecido de una manera mucho más importante. Es una economía que ha sabido cambiarse, que ha sabido adaptarse a las condiciones, que depende menos del precio del petróleo y que ha venido creciendo. ¿Por qué es relevante detenernos aquí? En un periodo de crecimiento de los más largos, un crecimiento sano que no deriva de una crisis, o sea, que no es el rebote de una crisis. Sí, al principio, sí podríamos pensar 2010, 2011 quizá, pero después ha sido un crecimiento orgánico de la economía mexicana, impulsada no solo en las exportaciones. Vemos, por ejemplo, que las exportaciones totales crecieron 11% durante el año pasado, sino, bueno, la inversión extranjera también ha tenido un componente importante, sino que ha crecido el mercado interno. El crecimiento de la economía basada en el mercado interno se explica en 3.2 millones de nuevos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Te explica cómo la economía mexicana ha venido prendiendo este motor interno, y es donde nos paramos a decir, a ver, y hay 3 opciones políticas hacia adelante,
¿Y cuál de estas nos garantiza continuar por el camino correcto? Y debemos partir de un buen análisis. Si creemos que la economía mexicana está en crisis, estamos equivocados. Por desinformados, por borregos, por lo que sea. Entonces, si el análisis es la economía mexicana está mal, están las opciones de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Los dos son dos populistas, uno de izquierda y uno de derecha. El populismo de Andrés Manuel López Obrador es muy fácil ejemplificarlo como el populismo que se ve en Venezuela o que vivimos en México en la década de los 70 con Echeverría y López Portillo. El populismo de Ricardo Anaya es un populismo de derecha, que un día dice que hay que duplicar el salario mínimo. ¿De dónde? Pues quién sabe. Que hay que bajar los precios de las gasolinas. ¿Por qué? Y sigo preguntándome por qué se deben bajar los precios de las gasolinas. ¿Por qué México debe tener gasolinas baratas? No hay ninguna razón por la cual México deba tener gasolinas baratas. Deben tener el precio que deben tener. Porque subsidiar a las gasolinas, el último año se subsidiaron con 200,000 millones el último año que hubo subsidio, 200,000 millones de pesos. De esos 200,000 millones de pesos, 140,000 millones de pesos, 140,000 millones de pesos se quedaron en el 20% más rico de la población. Para que al decil más pobre de ingresos le tocara un peso de subsidio, el más rico le tocaba 34. Entonces, ¿por qué la gasolina debe ser barata? Para subsidiar a los ricos. Para subsidiar a los ricos. Entonces, es un absurdo cuando López Obrador o Ricardo Anaya le dicen, vamos a bajar los precios de la gasolina. ¿Por qué? Si disminuye el consumo de gasolina como se registró en enero, es una buena noticia. ¿Qué significa que disminuye el consumo de gasolina? No que la gente se quede en sus casas, no que se detenga la actividad económica, sino que la gente empieza a usar más racionalmente la gasolina, más racionalmente los vehículos, empiezan a usar cada vez más transporte público, la gente se pregunta si realmente es necesario llevarse el coche a distancias que puede ir caminando o en bicicleta, juntándose grupos de personas para ir a trabajar juntos. Entonces, es una medida correcta. Debemos preguntarnos a la luz de la fortaleza que ha tomado la economía mexicana, tomando decisiones correctas, tomando decisiones adecuadas, como fue en el 2009 decir vamos a aumentar los impuestos y vamos a bajar el gasto cuando la corriente mundial era no, todo el mundo lo va a hacer diferente, suelten el gasto. Si hubiéramos soltado el gasto estaríamos como Argentina, estaríamos como Brasil y ya no se diga Venezuela. Entonces es necesario tener un análisis claro a la luz de estos datos, de datos relevantes en materia económica que nos dejan, Kim, sin duda que hay que mantener la disciplina económica, que a veces no es lo popular, no es lo efectivo en el corto plazo, pero es lo que necesitamos los mexicanos. ¿Cómo cierra la administración? ¿Cómo vamos a cerrar este último año? Este último año vemos buenos indicadores en materia económica. Vemos que no hay ninguna necesidad de refinanciamiento de deuda. Que México es el único país. En 2013, los países de la OCDE tomaron la decisión de hacer lo que se llama la consolidación fiscal, es decir, disminuir la deuda. El único país que ha disminuido la deuda como porcentaje del PIB de todos los miembros de la OCDE, porque es que a los chairos les gusta tomar la OCDE cuando les conviene, es México. México es el único país que ha disminuido su deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en el periodo 2013-2018. El único. Entonces, no tenemos necesidades ya los programas de deuda están totalmente cubiertos. ¿Podría el gobierno mexicano entrar a hacer operaciones de deuda, pero para mejorar todavía el perfil? Entonces, no hay tema de requerimiento de financiamiento. Tenemos una inflación que va destacadamente a la baja, ya va el 5.45 y va a seguir disminuyendo. Tenemos una economía que está muy sólida, muy bien afianzada y que más allá de la volatilidad que puedan traer las elecciones, como siempre traen algún factor, o la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la economía cierra muy bien. Este será el primer sexenio de la historia. Pues se pueden comparar perfectamente bien desde 1993. Pero este será el primer sexenio de la historia que los 6 años la economía crezca. Entonces hay que ponderarlo a la hora de tomar decisiones. Se cierra muy bien en materia económica. Muchísimas gracias, David. Siempre un placer estar contigo. Gracias.